Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar algunas preguntas sobre la mitología según Barthes. ¿Qué es el mito para Barthes y por qué lo considera importante que un comunicador comprenda el concepto? Primero, las mitologías expresan una visión del hombre y del mundo, significan una organización del cosmos y la sociedad. La ciencia moderna ha puesto en evidencias de carácter semiólogo de nuestras actitudes y creencias. Barthes se adelanta y afirma para evitar cualquier confusión. El mito es un habla y, fundamentalmente, constituye un sistema de comunicación en sí o un mensaje. Para un comunicador es importante saber y comprender el concepto de mito, ya que todo mito cumple una función determinada: citar a las fuerzas capaces de contrariar o desenmascarar la impostura de la clase dominante, y su sistema del mito no calla del hecho empírico, sino que le asigna una explicación que oculta las contradicciones del sistema. ¿Qué entiende por ritos comunicativos? El desarrollo de la publicidad, de la prensa, de la radio, de la imagen, sin hablar de la supervivencia de una infinidad de ritos comunicativos. También pueden ser los ritos sociales. Hacen más urgente que nunca la constitución de una ciencia de la semiología. En esos campos podemos encontrar todo aquello que nos dé un mensaje, como banderines, inscripciones, carteles, vestimentas, hasta un bronceado. ¿Por qué el mito puede considerarse un hecho ahistórico? Podría considerarse el mito como un hecho ahistórico, ya que Barthes en su obra Mitologías menciona la posibilidad de un estudio diacrónico de los mitos. Para ello lo cito textualmente: se puede, en consecuencia, imaginar un estudio diacrónico de los mitos, ya sea que se les someta a una retrospección y fundar entonces una mitología histórica, o ya sea que se siga ciertos mitos de ayer hasta su forma de hoy, y entonces hacer historia retrospectiva. ¿Por qué la semiología solo puede tener unidades a nivel de formas? Barthes considera como un sistema semiológico amplificador relacionar el mito con la noción de semiología. La semiología puede tener unidades a nivel de formas, ya que en ella la significación nunca es totalmente arbitraria, sino que siempre hay una motivación o intención que contribuye a construirla. 5. Explica el mito como sistema tridimensional y como sistema semiológico con un ejemplo elaborado por el grupo. Para ilustrar la interpretación del análisis de Barthes, utilizaré el siguiente ejemplo. El concepto árbol en nuestra cultura es, en principio, objetivo porque, por decirlo de este modo, no puede ser la opinión de nadie. Los árboles existen y cualquiera puede verlos. Por el contrario, en concepto, los Churchill son una gran dinastía británica. Su árbol genealógico está lleno de grandes celebridades. Es un concepto subjetivo porque puede ser la opinión de, por ejemplo, un miembro de esta familia o de un miembro del Partido Conservador británico. 6. ¿Qué entiende por lenguaje objeto? Cuando el objeto de investigación es un lenguaje natural, o es necesario diferenciar el lenguaje objeto de investigación denominado objeto-lenguaje del lenguaje en que dicha investigación se lleva a cabo, este último se denomina metalenguaje respecto al objeto-lenguaje dado. En particular, el metalenguaje es aquel en que se formula una metateoría. 7. Con un ejemplo propio. Explique con un ejemplo las relaciones entre significado, significante y signo y su vinculación con la historia. El significante de la palabra flor está constituido por 4 sonidos o por 4 letras: F, L, O y R. El significado de un signo lingüístico es la idea o concepto que asociamos en nuestra mente a un significante concreto. Por ejemplo, el significado de la palabra flor es parte de la planta donde se encuentran los órganos de reproducción, generalmente de formas y colores vistosos. El signo lingüístico está constituido por un significante y un significado. El significante es la huella psíquica del signo. En su esencia, no es fónico, es incorpóreo, constituido no por su sustancia material, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todos los demás. Saussure declara que el signo lingüístico no une una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. El sentido contenía un sistema de valores, una historia, una geografía, una moral, una literatura. Es decir, el mito es sentido y forma por su carácter ambiguo. La forma alejó toda esta riqueza del mito. Lo que constituye el signo del primer sistema se vuelve simple significante en el sistema del mito. La forma de este es una presencia prestada, impuesta e investida de significación que empobrece el sentido. ¿Cuál es el problema de la forma en el mito?
Se los voy a explicar con un ejemplo. La función de la forma en el significante es de vaciar el sentido, de empobrecerlo, de alejarlo de toda historia, de toda contingencia. Por ejemplo, en pandemia se crearon varios mitos sobre su origen, lo cual lo aleja de su realidad, lo que en verdad es. Ahora les explicaré la significación dentro del mito. Lo que sería el signo en el sistema de la lengua en el sistema mítico es significación. Por ejemplo, en Ecuador se inició el proceso de vacunación a la población. En este caso, la significación, la esencia de este mito, es que toda la población está siendo vacunada. Sin embargo, se sabe que no es así, que pocos son los que gozan de esto.